Bien, ahora pasamos a la conferencia con la doctora Manuela González Santander, médico especialista en medicina del deporte, posgrado en biomecánica postural y análisis de la marcha y jefe de la unidad imagen y dinámica postural del Departamento de Salud de la Agencia Española de la Salud en el Deporte de España. Buenos días, buenas tardes, doctora, muchas gracias. Para nosotros en Dominicana es un verdadero placer tener una profesional como usted, de gran calidad y mucho deseo de colaborar. Gracias. Y le dejamos el auditorio. Buenas tardes. Me gustaría primero comprobar que efectivamente me oyen con corrección y que no hay ningún problema con las técnicas de ordenador desde aquí de España. ¿Me están oyendo, doctor Pinedo? Muy bien, excelentemente bien. Perfecto. Pues creo, porque tampoco yo estoy muy ducha en estas materias, creo que tengo que compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, ahora Laura le da la opción. Vale. En primer lugar, por supuesto, bueno, pues saludar a todos los profesionales, a todos los compañeros, a todos los oyentes que están conectados por esta vía a las conferencias. Creo que es una manera importantísima de extender el conocimiento y realmente para mí absolutamente novedosa desde aquí hacia allá y desde allá hacia aquí. Doy las gracias tanto a usted, doctor Pinedo, como a su hija por la invitación, porque realmente pues me siento muy halagada de poder participar en este tipo de conferencias y de aportar el trabajo que hacemos aquí en España con el deporte de alta competición. Creo que... Sí, doctora, ya solamente tiene que darle al botón verde, que exacto, ya. Ya estamos. Empezamos a verlo. Vamos a ver si se pone en pantalla completa. Estamos, ¿verdad? Perfectamente, vale, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Me comentasteis un poco el tema sobre los patrones básicos biomecánicos y su incidencia en las lesiones en la carrera. Realmente es un tema apasionante, es un tema en el que he estado trabajando durante muchos años y bueno, realmente el decir la carrera significa decir muchos deportes, pero quizá el hecho de centrarlo un poquito en una especialidad como es el atletismo hace que realmente podamos trabajarlo de una manera más específica, porque ahí es donde realmente se están trabajando los altos niveles de carrera. Sin embargo, vamos a poderlo orientar a cualquiera de las otras especialidades deportivas que trabajan en la preparación física con carrera, o aquellas otras que ahora veremos en algunos casos que realmente son carrera, como puede ser parte de la especialidad. El triatlón en su parte de carrera, la orientación que tiene especificidad en carrera, y no lo voy a orientar hacia las nuevas modalidades que ahora mismo hay, que son los trail y los ultra trail, porque cambiaría completamente ese estudio biomecánico. Nos vamos a centrar un poquito más en lo que es carrera en pista, en asfalto o en terrenos de bajo índice de cambio de nivel. Quería poner este esquema el primero porque creo que realmente es un esquema que llevo trabajando con él desde hace muchos años, pero porque creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, todos los que nos movemos en un campo de actividad física, en el profesional que sea el preparador físico, sea el entrenador, sea desde el punto de vista médico-deportivo, tenemos claro que el aumento de la actividad física va a suponer lesiones. Eso lo tenemos definido porque si bien en los niveles de deporte-salud esas lesiones van a aparecer, pero no son tan llamativas, en el deporte de alta competición la balanza va directamente a ese aumento de lesiones y, por tanto,
es donde tenemos que hacer más hincapié. Dentro de ese tipo de lesiones nos vamos a encontrar estos 3 tipos: las lesiones agudas, que son aquellas que se producen en un momento determinado de la práctica deportiva de forma inmediata y que requieren más o menos tratamiento, pero son de carácter inmediato. Tenemos las subagudas, que nos situarían en un terreno un poquito intermedio, pero sobre todo en el deporte de competición nos vamos a tener que centrar en aquellas patologías que denominamos patología de sobrecarga, porque realmente el número de horas, el número de kilómetros en este caso, si nos centramos en la carrera, va a suponer la aparición de patrones lesionales muy característicos. ¿Qué hacemos con todas estas lesiones para manejarlas? Pues realmente lo que vamos a trabajar inicialmente es un diagnóstico precoz y preciso, es decir, tenemos que intentar diagnosticarlas lo antes posible y de la manera más precisa posible para ponerle el tratamiento más efectivo. Pero luego, una vez que tenemos ese diagnóstico de la lesión, nos tenemos que ir a controlar, y aquí es donde va mi conferencia, al control de los factores predisponentes. Es decir, una vez que tenemos un deportista que a lo mejor solo nos ha venido la primera vez que se ha lesionado, pero en muchos casos, cuando ya son deportistas, ya sean amateurs o sean profesionales, que se lesionan de forma repetida en esos mismos puntos, significa que algo está pasando, que algo no funciona correctamente y, por tanto, cada vez que se normaliza y vuelve otra vez a entrenar sus horas y sus intensidades y sus volúmenes de carrera, vuelve otra vez a lesionarse. Entonces, donde tenemos que hacer hincapié es en ese control de factores predisponentes. De tal manera que, si hacemos el diagnóstico precoz y preciso, lo vamos a hacer a través de una exploración clínica exhaustiva, eficiente, a través del diagnóstico por imagen. Realmente la imagen, y yo, lógicamente, mi servicio es diagnóstico por imagen y trabajo muchísimo con la imagen, es fundamental para objetivar esas lesiones. Incluso intento hacer dar la mano o trabajar fundamentalmente con las imágenes básicas, no tanto con la resonancia magnética, es decir, no las pruebas de alta resolución. Una ecografía y una radiología bien hechas, bien orientadas y bien trabajadas después de una buena exploración clínica prácticamente nos van a dar el diagnóstico en la mayoría de los casos. Ahora mismo el desarrollo de la ecografía ha llegado a un nivel tan importante que nosotros en el centro contamos con ambas técnicas, tanto la ecografía como la radiología, y la mayoría de las veces tiene que ser un traumatismo directo evidente, que sabes que va a haber una fractura ósea, para que lo lleves directamente a rayos. En la mayoría de los casos, que son las lesiones que no tienen ese traumatismo tan evidente, nosotros hacemos incluso antes la ecografía que la radiología, porque nos orienta muchísimo más ese diagnóstico, con lo cual insisto en la importancia de las pruebas básicas y no tanto el hecho de tener una buena resonancia, que por supuesto será imprescindible en algunas de las lesiones, pero siempre como diagnóstico final. A partir de ahí, lógicamente, realizaremos el tratamiento. Y en cuanto al control de factores predisponentes, va a ser fundamental el conocimiento de los patrones lesionales. A partir de aquí es donde vamos a trabajar. Ese conocimiento de los patrones lesionales implica, por un lado, el conocimiento del deporte. No es lo mismo un atletismo que una orientación, que un triatlón, como comentaba antes, pero es que incluso dentro del atletismo no es lo mismo cada una de sus modalidades. De hecho, podemos valorarlo en imágenes como puede ser una maratoniana, que va a estar 22 kilómetros corriendo a través de un más o menos suelo estable. No es lo mismo el corredor de velocidad, en el que el tiempo es muy corto, pero la intensidad de la carrera y el tipo de carrera es completamente diferente. Vamos a ver diferentes modalidades, no solamente la carrera, nos acercamos incluso a la marcha atlética por las connotaciones similares que tiene con esa actividad, y
Evidentemente, si entre medias tenemos elementos que hay que saltar, llámese las vallas, llámese los obstáculos, llámese en la orientación una zanja, llámese cualquier elemento que modifique ese punto de carrera, pues lógicamente va a tener un patrón lesional completamente diferenciado. ¿Y qué vamos a hacer para localizar esos patrones lesionales, para estudiar esos patrones lesionales? Creo que el concepto que vamos a sacar al final de la conferencia es el de concepto global, es decir, si se nos lesiona un tobillo, si se nos lesiona una rodilla, si se nos lesiona una cadera, no vamos a ir a explorar exclusivamente ese tobillo, esa rodilla o esa cadera. Tenemos que trabajar con todo el concepto de mecanismo biomecánico global, de estudio biomecánico global. ¿Por qué? Porque lo que incide abajo se soporta arriba, lo que se soporta arriba incide abajo. Entonces, tenemos que analizar cada uno de esos aspectos, empezar desde arriba y terminar abajo, o empezar abajo y terminar arriba. Normalmente vamos de arriba a abajo porque anatómicamente es más correcto. Entonces, nosotros vamos a analizar el salto, la carrera. En este caso, había puesto una saltadora de altura porque su carrera, la forma que tenía de llegar a la carrera, era lo que le producía la lesión. No era el salto en sí mismo, sino lo que le producía la lesión era la carrera de aproximación. Vuelvo a insistir, es una forma de valorar la biomecánica de esta lesión. A partir de ahí trabajamos con la estática, trabajamos con los mapas de presiones y trabajamos, como decía, con la ecografía, y en este caso el problema, como veis o como ven y se puede observar en la imagen, es un tendón muy engrosado, muy degenerado, incluso con zonas de rotura parcial, que finalmente requirió una cirugía. Pero la forma de llegar a la cirugía, o sea, terminó con la cirugía, pero en muchos casos podemos evitarla corrigiendo todos los factores previos. Estos son pies, y cada uno de estos pies difiere entre sí. Unos son perfectos, pero otros son absolutamente imperfectos, y sin embargo son de deportistas de alta competición. Este es el que es digamos, de revista, pero esta es la realidad. Es decir, cada uno de estos deportistas, sean varones o sean mujeres, realmente tienen unos pies que podríamos pensar que son desastrosos, pero están compitiendo a nivel de alta competición. O sea, están trabajando miles y miles y miles de kilómetros en su día a día, y realmente les aguantan, les soportan. ¿Por qué? Pues porque lo compensan con otras circunstancias, o porque conseguimos modificar su forma de trabajo con los elementos añadidos, como pueden ser las plantillas, y como veremos al final de la exposición. Volvemos otra vez entonces al punto inicial y decidimos que tenemos que analizar perfectamente a ese deportista. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón, que se me ha ido. Aquí. Vamos a trabajar con esas situaciones, y vemos patrones completamente diferenciados: unas rótulas más convergentes con unos pies alineados, unas rótulas más alineadas pero con una rotación tibial externa. Vamos a trabajar con situaciones más de tibias varas, vamos a trabajar con posiciones en las que tenemos unas diferencias de alturas. Vamos a diferenciar cada uno de estos elementos que tienen que trabajar un paso detrás de otro con cada uno de las patologías que el deportista o la deportista nos esté comentando. Vemos sus carreras y vemos diferentes situaciones. Si se dan cuenta aquí, claramente, fíjense cómo esa rótula gira en rotación interna de una manera importante. Vemos aquí la marcha, y la marcha es un punto intermedio entre la marcha normal, la marcha atlética, perdón, la marcha normal y la marcha y la carrera, perdón, y tenemos que trabajar con ese concepto biomecánico para determinar por qué las lesiones son mayores o menores. Perdón. Lo vamos a analizar a cámara lenta. Vamos a ver cómo hace la fase de vuelo, la fase de recepción, la fase de medio apoyo, cuántos grados de pronación subastragalina, cuántos grados de rotación
tibial tiene, y a partir de ahí vamos a trabajar el estudio biomecánico. Podemos hacerlo exactamente igual con los deportistas paralímpicos, y se hace y se estudian porque ellos también están corriendo y están trabajando, e incluso no solamente no sé si ustedes lo ven, porque yo tengo aquí la pantalla en medio, pero esta deportista es una deportista con una amputación bilateral de piernas, y lo que estamos trabajando es incluso con las prótesis con las que corre habitualmente. Es decir, no solamente nos centramos en el deportista olímpico, sino también incluso en el deportista paralímpico, para mejorar su dinámica de trabajo. Perdón, que no, a ver si consigo, ahora está. ¿Qué hemos encontrado en la bibliografía? Pues en la bibliografía hemos trabajado con diferentes estudios, algunos muy amplios, en los que valoran las tasas de incidencia, y evidentemente las tasas, por un lado, son altas en los corredores principiantes porque no tienen esa estructuración o esa experiencia en el trabajo de carrera, y por tanto se lesionan con mayor frecuencia, aunque no de tanta gravedad. Y luego tenemos los deportistas ya más profesionales, en los que el número de lesiones realmente no llega a ser tan alto, pero las lesiones les limitan de forma significativa su progresión deportiva, y en algunos casos les pueden llegar a parar, con lo cual, aunque sea proporcionalmente menor al corredor principiante, sin embargo tiene una incidencia mayor en su profesión. Por tanto, tenemos que tratarlos con mayor rigor. Otro estudio, en este caso sí son deportistas de alta competición, 31 atletas de élite, jovencitos realmente, y como decía, pues otra de las modalidades que tiene la carrera como componente fundamental, que es la orientación, y observamos una tasa de incidencia de 2,18, que era lo que veíamos en el trabajo previo para los deportistas de competición, y vemos, como es de esperar, que el miembro inferior se ve afectado en el 93% de los casos, porque evidentemente es el que está trabajando algo en la afectación de los miembros superiores. Suele ser fuera de lo que es el ámbito de la carrera, o bien en algunos casos por caídas accidentales durante la práctica de la misma. A continuación, la rodilla en muchos casos es la más afectada, que puede en algunos casos llamarnos la atención, y lógicamente el tobillo y el pie también de forma significativa. Insisto en las lesiones por sobrecarga, porque realmente van a ser el campo de trabajo fundamental dentro del deporte de competición, mucho más la sobrecarga que el traumatismo agudo. Y en muchos casos, afortunadamente, nos quedamos en lesiones por inflamación y dolor, y no tanto traumatismos graves que inciden sobre la estructura ósea. En un estudio realizado sobre campeonatos de atletismo entre el año 2007 y 2012, cuyos autores, uno de ellos es un compañero nuestro de España y muy conocido en el ámbito internacional, que está ahora trabajando en Aspetar, que es el doctor Juan Manuel Alonso. Trabajaron o vieron qué tipo de lesiones se producían en los campeonatos internacionales, y vieron que la diferencia entre los deportistas de larga distancia, los que trabajaban las largas distancias, y los maratones, había incluso pequeñas diferencias. Evidentemente, la pierna, la extremidad inferior era siempre la más afectada, y aquí veían diferencias entre la larga distancia, donde estaba más el tobillo, y en cambio el maratón, por el desgaste que pueda suponer, alcanzaba un 31% las lesiones en los pies de los maratonianos. Seguimos viendo trabajos en la bibliografía, y como podemos ver hay cuadros que son muy frecuentes y que compañeros previos los han nombrado, y que ahora vamos a intentar analizar un poquito en ese estudio biomecánico, como son los síndromes femoropatelares, los síndromes de estrés tibial, las tendinopatías aquíleas, el síndrome de la cintilla iliotibial, la fasciopatía plantar o las fracturas de estrés, fundamentalmente de metatarsianos y tibia. Digamos que estos cuadros van a ser el día a día de la lesión del deportista corredor habitual.
En otro estudio realizado en la Federación Española de Atletismo, también con una experiencia de muchos años, desde el 2007 al 2013, también por el doctor Alonso y el actual jefe de servicios médicos, que es el doctor Christoph Ramírez, volvíamos a ver cuáles eran las lesiones más frecuentes en el mundo de la carrera y veíamos que se vuelven a repetir los cuadros que ya hemos comentado previamente. Añadimos la tendinopatía rotuliana, más como condropatía que como tendinopatía, la tendinopatía aquilia que la hemos visto, las fracturas de estrés, en este caso también a nivel astrágalo-escafoideo, las lesiones en el tríceps sural o los esguinces de tobillo, que forman parte también de ese cuadro de patologías habituales en el mundo de la carrera. En cuanto a las fracturas de estrés, que es otro de los elementos importantes de diagnóstico en el mundo de la alta competición, se hizo un trabajo en el centro que se presentó en uno de los congresos nacionales de SETRADE en relación al número de fracturas de estrés entre dos periodos olímpicos, entre el año 2000-2004 y el 2004-2008, para valorar la incidencia de fracturas de estrés, y se estudiaron 593 deportistas que en algunos casos eran los mismos de un periodo a otro, pero se estudiaron de forma independiente. Como podemos observar, la localización de esas fracturas de estrés van a ser de forma mayoritaria en el tren inferior, y veremos ahora cómo el atletismo o el triatlón y otros deportes en los que implica la carrera también esa frecuencia es muy alta. En el periodo 2000-2004 la incidencia fundamental la encontramos en la tibia, en los metatarsianos y en el escafoides, y como deportes, lógicamente, el atletismo tenía una incidencia muy alta y como frecuencia relativa también alta. En este periodo teníamos añadidos otros deportes y la gimnasia en términos relativos tenía una incidencia más alta, pero siempre el atletismo lo encontrábamos como predominante. La localización en el segundo periodo, del 2004 al 2008, como podemos ver, prácticamente es muy parecida, y lo único que variaba era la incidencia entre los tres grandes huesos, es decir, en el otro caso eran los metatarsianos los que sobresalían un poquito, en este caso va a ser la tibia la que predominaba frente a los metatarsianos y el escafoides, pero volvemos a tener las mismas zonas de localización, y nuevamente el atletismo con la carrera como principal elemento de causa predisponente en la aparición de las fracturas que hemos comentado. Por último, en la valoración de la bibliografía, mi tesis doctoral, que la realicé sobre la repercusión radiológica de la lesión deportiva en este grupo de alta competición durante 10 años, estudiamos a través de la radiología qué lesiones o qué secuelas radiológicas dejaban más en los deportistas, y trabajamos fundamentalmente con el mundo de la distancia, con todos los deportistas que trabajaban en el fondo, y nos encontramos con que teníamos estas patologías ya valoradas desde el punto de vista genérico, no específico. Teníamos un 8% de artropatías mecánicas, que significaba dolor articular producido por la carrera, teníamos un 8% de fracturas de estrés, teníamos un 7,5% de artropatías traumáticas relacionadas fundamentalmente con los esguinces articulares, teníamos un casi 7% de síndromes de estrés óseo, fundamentalmente tibiales, y luego ya no aparecían las lumbalgias mecánicas y los procesos degenerativos tanto a nivel articular como a nivel de inserciones tendinosas. Con todo ese planteamiento etiopatogénico, es decir, todas esas lesiones que hemos encontrado, ¿cómo las vamos a prevenir o qué es lo que estamos haciendo para prevenirlas? Pues lógicamente lo que vamos a hacer es el estudio de ese tren inferior. Sabemos que tienen una alineación que
deberíamos de considerar idílica, pero la realidad, como comentaba antes con las fotografías de los pies, es que no lo es. Entonces, igual que el pie es un pie que puede tener esta radiología perfectamente y sin embargo ser funcionante, también nos va a pasar a nivel de tren, de todo lo que es la cadena de tren inferior, desde la cadera hasta la rodilla. Nunca vamos a encontrar, o muy difícilmente vamos a encontrar, un eje neutro perfecto, y sin embargo nos vamos a encontrar con las desviaciones en los planos frontales, tanto genu-valgo como genu-varo, o en el plano axial con el genu recurvado. Esta es una de las múltiples lesiones que podemos encontrar, pero fue muy llamativa porque era un deportista de orientación, un corredor habitual de orientación que venía por un dolor a nivel de arco del pie y que realmente pues de inicio no parecía más allá de pues una sobrecarga de arco interno con un pie que era discretamente plano. Pero al hacerle la ecografía, y por eso vuelvo a insistir en la importancia de a veces estas pruebas diagnósticas básicas, al realizarle la ecografía observábamos alteraciones en las zonas articulares que no correspondían con el proceso anatómico normal. Entonces, le hicimos la radiografía y, si les soy sincera, la radiología inicialmente sí que descubrimos parte de las lesiones, es decir, tenía una alteración de la articulación subastragalina y tenía variantes anatómicas a nivel de los dedos de los pies con fallos, o sea, falta de fusión o de cierre, perdón, al revés, con fusiones anómalas y cierre de las falanges, pero no observamos realmente de inicio nada aquí importante, que era donde a él realmente le dolía. Al hacer el escáner nos costó también, y de hecho les costó a los radiólogos, pero si se dan cuenta, aquí hay una doble primera cuña, es decir, tiene una variante anatómica muy llamativa y que realmente de inicio era esto lo que le estaba produciendo el dolor. Al final del diagnóstico teníamos dos, esa variante anatómica, que era la que le producía el dolor por apoyo en ese momento, pero teníamos otra que al final de su carrera, 2 o 3 años después, no recuerdo ahora mismo bien, realmente fue el que la apartó de la carrera, porque lo que tenía era una fusión incompleta a nivel de la subastragalina con un proceso degenerativo muy evidente de esta zona, y evidentemente eso, una carrera en terreno inestable como es la orientación, no lo soportó. Entonces es llamativo, es el estudio que hay que hacer al final con este tipo de lesiones, y vuelvo a insistir que todo empezó porque en la ecografía observamos pequeñas alteraciones. Lógicamente, mi campo es la imagen, aunque no sea radiólogo, soy médico del deporte, pero mi antiguo director, el doctor Silvio Rubio, me inculcó la importancia de estos estudios, y a él le debo todo esto, y veo imágenes que son claramente diagnósticas, como pueden ser estas fracturas traumáticas, pero sobre todo estas fracturas de estrés o estos síndromes de estrés óseo, aprender a diagnosticar, a valorar pequeñas aposiciones periósticas. Estas son muy claras, evidentemente, pero esta no lo es tanto, y sin embargo claramente está aquí, y esto nos indica que esa mecánica, esa biomecánica no es la correcta. Un paciente fuera del ámbito deportivo le descubrí una fractura de estrés y me intentó decir poco más o menos que cómo puede ser, o sea, usted es buenísima, y yo digo, no, sinceramente es que yo lo estoy viendo casi todos los días, y por desgracia a mí a lo mejor se me pasan otras patologías que no las veo. Es decir, depende de experiencia en este caso. Imágenes tan claras de fracturas de estrés como puede ser esta del escafoides, que es la forma típica de evolución en alas de mariposa con 3 fragmentos y que biomecánicamente produce mucha limitación. Avulsiones óseas, que vamos a encontrarlas en gente con los cartílagos abiertos, evidentemente las artropatías con los síndromes de pinzamiento, con los osteofitos anteriores por tracción capsular, o bien los cuerpos ratones articulares por desprendimiento de los cartílagos. Vamos a poder ver las entesopatías, que a nivel de tren inferior y en los corredores son muy importantes y son muy limitantes, las tendinopatías aquíleas, tanto en su inserción
distal como a nivel de la fasciopatía con el típico espolón calcáneo, y que producen cuadros que requieren en muchos casos la intervención quirúrgica. Estos son diagnósticos hechos por edad, entonces dentro de mi tesis doctoral, y en ellos observábamos que realmente en los grupos principales de trabajo, que son los de 18 a 24 años, los diagnósticos más habituales iban a ser las artropatías traumáticas, es decir, normalmente los esguinces de tobillo, seguidos de las fracturas de estrés, los síndromes de estrés óseo y, por último, las lumbalgias. Dejaríamos, bueno, ¿realmente dejamos las lumbalgias porque no estén inferior? No. Ahora veremos en la biomecánica que realmente una buena exploración de la zona lumbopélvica nos determina muchas de las patologías que vamos a tener en toda la zona por debajo del segmento lumbar. Por tanto, seguimos insistiendo en que toda la patología la tenemos que centrar en todas estas áreas, que los diagnósticos suelen ser bastante frecuentes y bastante repetitivos y que tenemos que encontrar la forma de minimizar esos hallazgos. En los grupos de mayor edad, en los grupos de mayores de 25 años, lógicamente las artropatías degenerativas inflamatorias van a tener una incidencia mayor. A continuación volvemos a insistir en la zona lumbar porque también es una zona importante. Ya nos aparecen todas las patologías degenerativas, como pueden ser las fasciopatías plantares o las tendinopatías, tanto degenerativas como incluso las mecánicas por los tiempos de trabajo. Imágenes ecográficas, imágenes muy claras. Esto es un síndrome de Hatlund con una bursitis preaquilia claramente definida, engrosada, que va a dar muchos problemas, y que ahora con los avances de la ecografía, con el Power Doppler, nos va a permitir valorar si están más o menos activas, porque la aparición del Power Doppler, de la neovascularización, nos determina los puntos de dolor. Esto es una fasciopatía plantar muy clara, un engrosamiento de la zona insercional en el punto de inserción a su calcáneo, y los nódulos que pueden aparecer cuando no son insercionales y son a dos traveses de dedo de su punto de inserción. Cada una tiene una mecánica, cada una tiene un tratamiento. Quería centrarme a partir de ahora ya entonces en lo que es la exploración para definir qué es lo que vamos a intentar estudiar para evitar que ese tipo de patologías nos aparezca por lo menos o tan pronto o tan intenso. Como ven, el protocolo establecido incluye la columna vertebral, la cintura escapular y los hombros, y luego todo el tren inferior, cadera, rodilla, tobillo y pie. ¿Qué es lo que hacemos? Una exploración morfológica y articular en descarga, una exploración en bipedestación, una visualización de la marcha y una aproximación al gesto deportivo, incluyendo todo eso en una base de datos que tenemos estandarizada desde hace muchos años. Aquí ven imágenes de cómo se está trabajando, y se trabaja con movilidades articulares, se trabaja en algunos casos con goniometría, valoramos las elasticidades musculares, lo mismo que la movilidad articular, y trabajamos sobre todo con ese morfotipo de tobillo-pie, de tal manera que dibujamos los planos en el espacio, tanto en los planos frontales como en los planos sagitales, y medimos las movilidades, en este caso, por ejemplo, de la articulación subastragalina. Esto es el control postural. Realmente, si vemos cada uno de las deportistas, vamos a encontrar diferentes morfotipos y no precisamente el idóneo. Entonces, analizar los procesos hiperlordóticos, los procesos tifóticos, las tensiones a nivel de columna cervical que producen secuelas o influyen, digamos, no más que secuelas, son influencias de las tensiones desde arriba hacia abajo, como comentaba, van a ser importantes en el diagnóstico final.
Y lo mismo que lo vemos a nivel global, vemos también la importancia de los mapas de presiones plantares. No es un estudio exclusivamente del pie, es un estudio en el que lo que hacemos es valorar a través de estos puntos de máximas cargas cuáles los vectores de fuerzas que vienen desde arriba hasta abajo, porque al fin y al cabo esto es un sumatorio de fuerzas. Entonces, el hecho de que tengamos un apoyo de calcáneo más externo, más interno, que tengamos un mayor o menor apoyo a nivel de segmento medio o que tengamos unas formas puntuales de apoyo a nivel metatarsal, no solamente es estrictamente la estructura del pie, sino cómo todos los segmentos van a influir sobre ese mapa. Analizamos, por supuesto, no solamente en estática, sino en dinámica, ya sea analizándolo en tapiz rodante, en uno de los centros contamos incluso con marcadores articulares para poder trabajar, pero incluso en una cinta rodante o en muchos de los casos simplemente grabando al deportista con ahora mismo los móviles son muy fáciles. Le decimos que se baje a la pista y que el entrenador o un compañero que le grabe dinámicamente para en su rutina habitual de entrenamiento para ver de forma más específica cómo está ejecutando ese gesto y a partir de ahí analizarlo. Tenemos casos particulares en los que analizamos gestos puntuales, en este caso no correspondería con la carrera, pero he querido traerlo para que nos demos cuenta de lo que puede influir. Comentaba antes, el estudio del pie no es un estudio estrictamente del pie. Si se fijan en esta deportista, que era una gimnasta, el pie en este caso lo podríamos considerar normal, en este caso podríamos pensar que es un pie valgo, pero es un pie valgo porque el posicionamiento que tiene de cadera y de rodilla es anómalo. Entonces, no es el problema del pie valgo, el problema es lo que tiene por arriba. Si la cadera o la rodilla no tienen el rango articular que requiere para su deporte, esto no va a funcionar tampoco correctamente. Si esto lo extrapolamos a cualquier corredor en el que no es, vamos a suponer que tiene una fasciopatía plantar, pero no estudiamos más que del tobillo para abajo y resulta que lo que tiene es una limitación de la cadera en rotación externa y lo que hace es estar rotando continuamente la rodilla en posición interna, aunque el pie no sea valgo, esa fascia plantar se va a ver afectada. Por tanto, tenemos que pensar en global y no pensar en analítico. Hemos realizado estudios en los que hemos visualizado las lesiones deportivas de deportistas que hayan hecho carrera deportiva y lógicamente vamos a centrarnos en el grupo de fondo y medio fondo por ser los que tienen mayor incidencia en esta conferencia, y con estos esquemas lo que hemos querido es visualizar un poco todo ese protocolo de estudio que hacemos habitualmente, es decir, todo lo que corresponde al segmento lumbopélvico, las caderas, las rodillas, los tobillos, los antepiés y la forma en que vemos el pie en el podoscopio. No me puedo entretener en cada una de ellas, vamos a ver luego un resumen, pero vamos a hacer hincapié en varias de las patologías que hemos estado viendo que son predominantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, que son las lumbalgias, y vamos a encontrar, luego veremos las diferencias en los grupos, pero yo aquí ya les comento como una musculatura isquiosural acortada o una anteversión de pelvis las íbamos a encontrar con una frecuencia alta dentro de estos grupos. Si nos centramos en la tendinopatía aquilea, vamos a encontrar también igualmente unos isquiosurales acortados, pero nos vamos a orientar hacia una supinación del antepié que nos provoca una torsión tibial en el apoyo, o bien la limitación articular en los tobillos, lo que produce una rigidez y por tanto una dificultad para impulsar, y de ahí la sobrecarga del tendón de Aquiles. En los casos de la fasciopatía plantar, un elemento común que se repite en muchos casos es el acortamiento isquiosural,
pero en estos casos la fasciopatía plantar va asociada a alteraciones en los ejes posicionales de las rodillas, como son los genuvaros o los genus recurvatum, y justo lo contrario de lo que hemos visto con el tendón de Aquiles. Nos vemos un tobillo excesivamente laxo, donde la fascia plantar tiene que trabajar como estabilizador. En los síndromes de estrés tibial seguimos teniendo un factor importante, que es el acortamiento isquiosural. Vamos a ver los genuvaros, en algún caso el genus recurvatum, pero vamos a tener asociada la tibia vara. Entonces, yo sé que esto es difícil así a primeras de poderlo valorar en su conjunto, pero cuando tú te habitúas a ver los patrones biomecánicos, según estás analizando a ese deportista, enseguida tú le preguntas, ¿y no has tenido una periostitis o lo que llamáis vosotros, o sea, el síndrome de estrés o lo que llaman ellos las periostitis, y no has tenido habitualmente sobrecargas en la zona isquiosural o no has... Porque realmente ese patrón biomecánico te está diciendo que debería de ser, por lo menos en algún momento, frecuente. Y muchas veces ellos lo valoran. Ay, pues sí, es verdad, doctora, el año pasado o hace 2 años, este año parece que no, es decir, en muchos casos se lo descubres tú a ellos. Este es el patrón, o sea, no el patrón resumen, perdón, los patrones diferenciados, y es aquí donde podemos observar algunas de esas pequeñas diferencias, en unos casos más a nivel de la zona lumbopélvica, en otros casos más a nivel de tobillo-pie. ¿Qué estamos haciendo? Pues realmente estamos haciendo prevención. El compañero previamente también ya lo nombraba, la importancia de la prevención en el deporte, ya sea en los niños, ya sea en el deporte amateur o ya sea, y por supuesto, en el deporte profesional. Entonces, a la hora de trabajar con esa prevención, vamos a valorar factores intrínsecos como pueden ser la edad, el sexo, evidentemente las lesiones previas, la composición corporal. No es lo mismo un deportista de maratón que un deportista de velocidad. Vamos a preguntar por su estado de salud, sus enfermedades intercurrentes, su estado nutricional o de hidratación y evidentemente su estado psicológico. Aquí incide mucho también en la aparición de las lesiones, pero quizá donde nos vamos a centrar más vuelve a ser en la integridad estructural, es decir, vamos a conocer esa situación espacial articular que nos va a determinar los vectores de fuerza que van a facilitar o no las lesiones deportivas. Vamos a averiguar si están en fatiga o en debilidad muscular. Vamos a intentar descubrir los desbalances musculares y para eso necesitamos explorar las 2 piernas, no solamente la que está dañada. Vamos a observar si tienen pérdida de movilidad, el nivel de elasticidad. Si bien es cierto que en los patrones previos hemos estado viendo como importante el acortamiento isquiosural, sin embargo, también tengo que decir que no podemos insistir exclusivamente en que tienen que estirar y estirar y estirar, porque en la carrera el isquiosural tonificado, el isquiosural tónico es importante. No podemos tener un isquiosural muy elástico porque entonces la pérdida de capacidad de impulsión también es alta. Es decir, al deportista de carrera y sobre todo el de medio fondo, ya no el de velocidad, sino el de medio fondo, tiene que tener un isquio y un tríceps en el límite de ese valor de elasticidad que podemos dar como normal, porque si no, no impulsa correctamente. Entonces, la elasticidad es de acorde a la especialidad deportiva que realice. Las alteraciones de la mecánica es realmente lo que vamos a buscar, pero también es cierto que en algunos casos es que no corren bien y ahí la importancia del entrenador en corregir esos pequeños defectos de la técnica. Y en cuanto a la baja estabilidad estática corporal, ahora ya se está trabajando mucho lo que conocemos como el core, es decir, la estabilización lumbopélvica, el trabajo del transverso profundo, de los oblicuos y del deltoides glúteo para ejecutar un correcto trabajo con el tren inferior. A partir de ahí ya tenemos los factores extrínsecos que van a depender fundamentalmente de dónde se está entrenando, con quién se está entrenando, los volúmenes e intensidades, el número de repeticiones, el descanso, el calentamiento,
evidentemente en los materiales con los que se tiene que trabajar, o sobre todo si se está trabajando en invierno, en verano, en instalación interior o exterior. Este sería un caso, y con esto ya voy a terminar. Este sería un caso de una tendinopatía aquilia izquierda, una gonalgia interna izquierda leve y una sobrecarga isquiosural izquierda en 3 años como historia previa de este deportista. En la exploración, como podemos o sabemos en el resumen, es una columna vertebral que es normal, unos isquios isquiosurales levemente acortados, pero tiene ya un componente importante que es una anteversión femoral de predominio izquierdo, y nos fijamos en qué lugares se ha tenido problemas, unas rótulas convergentes de predominio izquierdo también, un tobillo laxo no especificado, lo que es el signo de Silver-Kiosk, que es el acortamiento de la musculatura gemelar respecto al sóleo, que también está positivo, es decir, tenía unos gemelos cortos, y luego tiene un pie cabo grado 1 con un primer radio hipermóvil. Todo esto, escrito una cosa detrás de otra, nos está sugiriendo que hay unos componentes de torsión aumentados en este miembro inferior izquierdo, y que a la larga puede ser parte de la causa, no digo que sea la única, pero sí parte de la causa de que haya tenido todas estas patologías. Si nos damos cuenta en el mapa de presiones, este pie, que es el izquierdo, está con un aumento del nivel de pronación, por tanto un aumento de la torsión. Es decir, podemos trabajar corrigiendo aspectos solamente con ver esto o fundamentalmente con ver esto. Y con esto quiero dar las gracias evidentemente a la doctora Pinedo, a los doctores Pinedo, Milton y Anabel por su invitación. Espero haber podido resumir un poquito el trabajo que hacemos en el Centro de Medicina. Esperamos volveros a ver por allí cuando pueda ser, después de todo este problema que tenemos entre medias, pero igual que aquí pude disfrutar de lo que es una Olimpiada, esperemos que pase todo esto y podamos también disfrutar el año que viene de Tokio 2021 y estemos todos allí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Solamente hay un comentario en las redes. Usted lo puede ver en todas las preguntas. Es felicidades. Excelente participación. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias a vosotros y estamos donde nos conocéis y esperamos volveros a ver por allí. Muchísimas gracias. Que pase buenas tardes y nos mantendremos en comunicación. Perfecto, muchísimas gracias.